¿Vale? Decirme simplemente si lo estáis viendo. Sí, se ve, sí. Vale, fantástico. ¿Vale? En este texto, aunque aparezca trabajo de fin de grado, dado que, digamos, la rigurosidad que habitualmente aplicamos o aplico en el trabajo de fin de grado es similar, este podría ser tranquilamente un trabajo de fin de máster, ¿vale? También. Fijaros que este no es, no estoy poniendo un ejemplo de deporte, pero es que me da igual la temática, porque además el día de mañana quizás vosotros podréis hacer un trabajo de deporte o podrá ser un trabajo sobre otra temática, pero la línea metodológica, digamos, es el mismo. Entonces, la primera hoja tiene que tener, digamos, la portada con el título, digamos, esa portada formal. Tendría que poner trabajo fin de máster en el caso que lo sea, el nombre del alumno y el nombre del tutor, ¿vale? Como aspecto formal. Después, la segunda hoja entraría, digamos, entiendo, tiene que haber una declaración de no plagio, ¿no? De que este trabajo, digamos, es auténtico y demás, y que no se ha copiado, en el cual al final, aparte de poner la fecha, tendría que estar la firma por vuestra parte. Después vendría el resumen de vuestro trabajo. Esto lo tenéis que hacer al final de todo, no se hace al principio, pero que después de estas hojas de declaración de no plagio vendría el título en español de vuestro trabajo y un breve resumen que va a tener en torno a unas 250, 300 palabras, en el cual estructura, y por eso digo que es al final, porque tenéis que hacer previamente todo el trabajo, este resumen, pues tendrá una breve introducción de 1 o 2 líneas de la temática que habéis elegido, los objetivos que tiene este estudio, el método, que es el método Prisma, citar, como veis aquí, las bases de datos. Aquí faltaría el marco temporal, o sea, por ejemplo, desde el 2018 al 2024, los números, el N de número de artículos que habéis revisado. Después vendrían los principales resultados y unas conclusiones a partir de los resultados y el trabajo que habéis realizado, ¿vale? Eso, digamos, es la estructura genérica de lo que tendría que ser el resumen de vuestro trabajo, que sería el título y el resumen en español. Después se ponen palabras claves, que serían palabras que si una persona busca sobre esa temática, en este caso pornografía, consecuencias psicosociales, en ese buscador encontraría, por ejemplo, vuestro trabajo u otros trabajos sobre esta temática. Entonces hay que elegir entre 3 y 5 palabras claves en torno a vuestro trabajo. Una vez que tenéis esto en español, la siguiente sería tenerlo también en inglés, título en inglés y el mismo este resumen, el abstract en inglés. Bien, con las palabras claves y demás. Una vez que tenemos el resumen de vuestro trabajo, que el tribunal va a leer los resúmenes, no necesariamente va a entrar al detalle a vuestro trabajo porque para eso ya está vuestro tutor, pero sí quiero que tengáis en cuenta que tanto el contenido como los aspectos formales en cuanto a estructura o como veremos después norma APA son tan importantes como el propio contenido. ¿Qué significa? Que tiene que haber una estructura establecida y se tiene que ver, y un contenido también, digamos, de calidad. Las dos cosas son importantes. Después vendría el índice, en el cual indudablemente hay una primera introducción de la temática, ahora veremos cada uno de los apartados, un capítulo 1 que sería el marco teórico con sus diferentes subapartados, un capítulo 2 que sería el de metodología con sus subapartados, un capítulo 3 que serían los resultados, un capítulo 4 que sería la discusión, bibliografía que habéis utilizado y anexo. En el anexo, como veremos después, integraremos una tabla resumen de los resultados. ¿Qué significa? El TFM, en este caso, tiene una extensión máxima de 50 folios, nos moveremos entre 30 y 50, y puede ser, como en este caso, que la extensión haya sido un poco mayor, porque os pide una serie de tablas o de figuras que eso ocupan espacio y aparte de la propia referencias bibliográficas ocupan espacio, entonces se agrega como anexo, como veremos, esa tabla resumen de los trabajos revisados
que estaría, digamos, fuera de esa extensión de máximo de 50 folios. Bien, el primer apartado, como hemos visto en el índice, es la introducción. Esta introducción tiene que abordar la temática que habéis elegido y hay que empezar, digamos, de lo general a lo específico. ¿Qué significa? Pues decir qué es la psicología del deporte, qué es, por ejemplo, el rol del psicólogo en el contexto deportivo, qué suele estudiar en general. O sea, vamos de lo más general y esto se va haciendo como un embudo cada vez hasta llegamos a nuestra temática, ¿no? Y para realizar, digamos, toda la parte de introducción y, como veremos, toda la parte también del marco teórico, nos vamos a basar en libros, capítulos, tesis o artículos anteriores al periodo de revisión. ¿Qué significa? Que si mi periodo de revisión va del 2018 al 2024 o 2025, podría utilizar artículos que no entran dentro de esa revisión y ese marco temporal y es, por ejemplo, un artículo de revisión del año 2017, 2016, 2015 o anterior que yo entienda que es interesante. ¿Qué significa esto? Que no vamos a utilizar, tanto en la introducción como en el marco teórico, los artículos que entran dentro de la propia revisión. Todo el texto, tanto introducción como marco teórico y restos de apartados, siempre es referenciado. ¿Qué significa? Que no puede haber un párrafo que no sepa de dónde haya salido. Yo sé que este párrafo, el primer párrafo a lo largo de la historia, es de McNair 2002. No puede ser que haya un párrafo y que no haya un autor de referencia. No es momento de inventar ni la pólvora, ni de aportar mi creencia o opinión sobre algo, sino que es un trabajo científico, profesional en este caso, en el cual buscamos rescatar información de autores que hayan estudiado esta temática. Bien, entonces, de lo más general a lo más específico, pues desarrollaríamos, digamos, esta introducción, en el cual esta introducción, fijaros, puede tener pues quizás 2 folios, 3 folios como máximo, ¿no? En el cual terminaremos con 2 cosas. Un breve resumen para rescatar en 2-3 líneas las ideas principales. ¿Cuáles serían los objetivos del presente trabajo? Para así finalizar con lo que sería la estructura del trabajo. La estructura del presente trabajo queda organizada en los siguientes apartados. Capítulo 1, marco teórico. Capítulo 2, método, que es seguir la línea de lo que teníamos en el índice. Capítulo 3, resultados. Capítulo 4, discusión y limitaciones futuras. Bien, esto en la parte de introducción, de lo general a lo específico, haciéndolo aterrizar en nuestra temática, haciendo un breve resumen y objetivos del presente trabajo. Bien, ahora a continuación lo que haríamos sería capítulo 1, que sería el marco teórico. Vale, ¿de dónde saco el marco teórico? Me lo invento, como veremos después, prohibido utilizar IA, inteligencia artificial. Lo que quiero que el marco teórico, tanto su estructura, contenido y sentido de lo que pongáis, venga de la propia revisión de capítulos, libros, artículos anteriores o tesis, no TFGs o TFMs, ni tampoco ponencias de congresos. No, libros, capítulos de libros, tesis y artículos anteriores. Ahí te va a dar una pista de temáticas que son importantes o que se están tratando dentro del estudio de la temática que has elegido, ¿no? Te va a dar una serie, digamos, de pistas, en el cual habrá una introducción también, nuevamente, de lo general a lo específico sobre lo que tú vas a hablar, y después esa revisión te dará pistas de diferentes subapartados que va a tener ese apartado, digamos, o este capítulo de marco teórico. El marco teórico, el objetivo es sentar base o tener conocimiento general sobre la temática, en el cual tú posteriormente en tu revisión sistemática vas a actualizar el estudio en cuestión en relación a este tema.
¿Qué significa? Que habrá cosas que te podrás encontrar que irá orientado o reafirmará cosas de tu marco teórico y, por supuesto, tu revisión posiblemente actualice o den datos específicos o actualizados sobre lo que estás estudiando, ¿no? Bien. Al igual que hablaba de 2-3 de la introducción, el marco teórico pues puede tener, por ejemplo, entre 5 y 8 folios, 10 como máximo, ¿sí? Porque no es nuestro aporte, o sea, el marco teórico no es nuestro aporte real. Nuestro aporte real es la revisión sistemática. Lo otro ya son otros autores, que sí es un trabajo para sintetizar, dar estructura y contenido y hacer aterrizar la temática, pero vuestra verdadera labor, vuestra aportación como profesionales en vuestro TFM o TFGs, dependiendo lo que toque, es la revisión sistemática. El capítulo de marco teórico, al igual que la introducción, cerrábamos con un breve resumen. Aquí sí hay un apartado final de resumen en el cual es un poquito más amplio y se rescatan las ideas principales del marco teórico, pero sobre todo haciendo hincapié en las cosas que tú entiendes te sirven de apoyo para tu trabajo que vas a revisar posteriormente, que le des sustento, ¿vale? Se hace una breve revisión, medio folio aproximadamente, quizás un poquito más como aquí, en el cual se resume, digamos, el apartado del marco teórico. Bien, este apartado es súper importante, la parte metodológica, ¿no? Porque en el otro quizás estáis más acostumbrados y domináis más la temática, o leéis y escribís, pero aquí quizás es lo que, digamos, de alguna forma os tenéis que entrenar y preparar. Lo que tenemos que tener cuidado primero presente es que el método, en una revisión sistemática, en este caso vamos a seguir el método Prisma. Hay otros procedimientos. Aquí tenéis las propias referencias del método Prisma, que lo tendréis en el material que os voy a compartir, en el cual hay varios pasos que tenemos que tener presente. El primero, tenemos que establecer que el método Prisma hace referencia a un procedimiento de búsqueda de artículos para sistematizarlo y que ese trabajo también se pueda replicar. El primer punto, digamos, una vez que hemos establecido y hemos hecho una declaración de intenciones, por decir una forma, que vamos a seguir el método Prisma, es establecer unos criterios de inclusión y exclusión en la búsqueda. Por ejemplo, en criterios de inclusión, el periodo temporal, a qué edades estamos hablando, si estamos con adultos o adolescentes, eso hay que matizarlo, si es español en inglés, todos los datos que vosotros penséis que son relevantes y buscáis en los artículos que vais a revisar. Y una vez que definimos primero esos criterios de inclusión, después se establecen unos criterios de exclusión. ¿Qué significa? Que estos criterios de exclusión no son los contrarios a los de inclusión. Por ejemplo, si yo digo 2018-2024, mi criterio de exclusión no es fuera de estas fechas, porque ya en sí el tenerlo como criterio de inclusión se sobreentiende que se excluye todo lo que no sea de esto. Aquí lo que se ponen es algún dato específico, por ejemplo, lo que os decía, en esta revisión no se van a tener presente en lo que es la revisión ni tesis doctorales, ni trabajo fin de máster, ni trabajo de fin de grado, ni presentaciones de congresos y publicaciones que no sean científicas. Por ejemplo, aquí fijaros que pone es algo que se nos ha colado, ¿no? El periodo, ¿no? Dice anteriores o previos a 2018. Es una redundancia realmente, no hay que ponerlo. Pero sí, por ejemplo, descartar todos los artículos duplicados. Pues cuando hagáis la búsqueda, pues saldrán artículos duplicados en las diferentes bases de datos. Entonces, establecemos unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión. El siguiente paso, en el siguiente subapartado, es la búsqueda y selección de artículos. Para ello, tenemos que tener presente los artículos, en qué base de datos vamos a buscarlos. No podemos ir revista a revista porque sería una misión suicida, en el cual lo que quiero es que utilicéis principalmente o exclusivamente estas tres bases de datos. Discovery Villanueva, que es el buscador de la propia universidad que tiene convenios con diferentes revistas, PubMed y Scient Direct. Esas tres bases de datos quiero que sean vuestros referentes
a la hora de realizar las búsquedas. En este subapartado, lo siguiente que tenéis que hacer es definir palabras claves de búsqueda de vuestro trabajo. Por ejemplo, si mi trabajo es sobre ansiedad y estrés, pues tendrá que ansiedad y estrés, deporte, yo qué sé, impacto, salud mental, diferentes palabras claves que entendamos que va asociado con vuestra temática, y la búsqueda que vamos a hacer en estos buscadores tendrá que ser tanto en inglés como en castellano. ¿Qué significa? Que nos saldrá todos los artículos que haya sobre esa temática en español, pero también tenemos que dar un pasito más y establecer, digamos, el inglés como, digamos, el idioma de referencia a nivel científico. Bien, una vez que tenemos los buscadores y tenemos las palabras claves en español y en inglés, el siguiente punto es acotar el periodo o los años, digamos, de búsqueda. Como hemos dicho, 2018, 2024, 2018, quizás 25 por vuestro trabajo, quizás puede ser, si presentáis en enero, la última búsqueda puede ser en enero del 2025, o si es en mayo, puede ser en abril del 2025. Bien. Una vez que tenemos base de datos, palabras claves y el rango de años, pues claro, al hacer el buscador nos van a salir, no sé, 3.000, 6.000, 7.000 artículos, en el cual vamos a tener que estar cribando de cuáles descartamos y cuáles nos quedamos. Indudablemente, primero será establecer poner en juego los criterios que hemos definido de inclusión y exclusión. El segundo paso será eliminar todos los artículos que sean duplicados. Una vez que nos quedamos ya con un número más reducido, pues descartaremos según el título, en el sentido que si el título se ajusta a la temática que estamos estudiando. Una vez que eliminamos en función del título y quitamos lo que no nos interesa, pues con los que nos quedamos tendremos que leer el resumen del artículo para descartar también si esa temática al final que estaba asociada con el título realmente me vale, me interesa o no. De ahí, de este cribado posterior, me quedará un número más reducido de artículos que ya ahí sí haré una lectura completa y valoraré si ese artículo me lo quedo o no me lo quedo. Estos pasos que he seguido, que lo veis aquí abajo y que lo tendréis en los ejemplos, hay que, digamos, cuantificarlos. Por ejemplo, se identificaron 1.394 artículos, y vas haciendo un cribado según estos criterios y vas poniendo los que has eliminado y con cuánto te has quedado hasta que llegas al último punto, que es la lectura completa, y te da, digamos, el número final de artículos revisados o que tú realmente te vas a quedar para tu revisión sistemática, ¿vale? En este caso se han quedado 40 artículos. Yo os pongo como referencia media entre 25 y 30, pero pueden ser más si estimáis, si os motiváis, o son útiles o estimáis que os interesa integrarlo, ¿vale? No os limito para arriba, tampoco podemos volvernos locos en el sentido de tener 300.000 artículos porque no sería operativo, pero sí el hecho de tener un número representativo y no pueden ser menos de 25, ¿vale? Como referencia. Bien, aquí viene un punto importante que se llama diagrama de flujo, en el cual tenéis que hacer esquemático todo esto que habéis descrito en el texto, ¿no? De con cuánto nos quedamos y cuánto eliminamos, para que en esta figura sea gráfico, ¿no? Por ejemplo, teníamos 1.394 trabajos, cuántos han sido de PubMed, cuántos de Discovery Villanueva y cuántos son de ScienDirect, ¿vale? Primera criba, acordaros que sería los criterios de inclusión y exclusión, duplicados, después vamos al título, después vamos al resumen y después vamos lectura completa. Vamos descomponiendo o estructurando el texto que tenemos, que hemos hecho anteriormente, lo veréis en el ejemplo, en el cual vais poniendo pues, los artículos con los que os quedáis según los criterios y cuántos vais eliminando, por decir una forma valga la redundancia, de forma gráfica, ¿vale? En una figura para que quede esquematizado. Bien, una vez que tenemos esto y ya tenemos nuestros 25, 30, 40 artículos, en el apartado de resultados, y fijaos que pongo 25, 30 artículos mínimo,
O sea, las temáticas os van a dar para más inclusive, pero por lo menos 25 o 30 artículos y a partir de ahí tenemos que hacerlo operativo por si hay más artículos que si queréis integrarlos, fantástico. Lo que vamos a hacer es una fichita de cada artículo. ¿Qué significa? Que, por un lado, lo vamos a ordenar por año, o sea, desde el más antiguo al más reciente, que estaría en el 2024-2023. Y de cada artículo haremos una fichita que posiblemente tenga un cierto parecido con el resumen que venga en el artículo, pero que muchas veces no es suficiente. ¿Qué significa? Que tenéis que leer el artículo y realmente conseguir información para dar esta estructura. Insisto, puede haber algún artículo que con el resumen os valga, pero la gran mayoría va a necesitar que hagáis una lectura completa del artículo para poder completar estos apartados, ¿vale? Entonces, básicamente lo que quiero es que cada fichita, por ejemplo, en el trabajo de Chen et al. 2018, que pongáis el objetivo del trabajo, cuál es el método que ha utilizado en cuanto a instrumentos utilizados, descripción de la muestra, ¿no? Principalmente eso, cuáles son los principales resultados y a qué conclusiones llega, ¿vale? Y escribís, ¿no? Objetivos, método, resultados, conclusiones, tal. Eso por cada artículo y lo vamos a ir ordenando del más antiguo al más reciente, pero cada artículo tiene que tener, digamos, esa ficha, ¿sí? Entonces, en este caso aparecen los 40 trabajos revisados por la alumna. En este caso voy pasando por abajo para llegar al final, ¿vale? Bien, una cosa que aparece arriba que dice los resultados se presentan en la tabla, un resumen de los resultados. Espera, a ver, voy a volver. A ver si lo tengo aquí. Dice, un resumen de estos trabajos se presentan en el anexo, tabla 1. ¿Vale? Lo que decía, después de las referencias bibliográficas, como veremos después, hay una tabla resumen de todos estos trabajos. ¿Vale? ¿Qué significa? Que sería poner esto, pero de forma más resumida en una estructura de una tabla. ¿Vale? Por si una persona quiere revisar los trabajos y quiere algo más esquemático para tener como referencia. Pero eso lo vamos a ver después, ¿vale? Entonces, empiezo del 2018 hasta mi último trabajo, que son 40. Vamos por el trabajo 37. Bien, 40, ¿no? Que es Colom et al. 2024, ¿no? Igual, objetivos, métodos, resultados, conclusiones. Perfecto. Ahora viene el siguiente capítulo, que es el de discusiones. ¿Qué significa? Aquí lo que vamos a es, no, insisto, y lo digo con todo el cariño del mundo, no es vuestra opinión sobre la temática. Estamos haciendo una revisión de lo que dice la ciencia. Por tanto, en el apartado de discusión, tenemos que ver qué temáticas surgen en relación a lo que estamos estudiando, o qué cosas se están estudiando, o cómo se está interviniendo, o qué otras variables asociadas se está estudiando en relación a esto que estamos hablando. Entonces, en esta discusión tenemos que agrupar por temáticas, por cuestiones comunes y ver qué autores apoyan esto o dicen lo contrario. Por ejemplo, imaginaros que estoy estudiando sobre la ansiedad y dice, hay varios trabajos que dicen, a mayor ansiedad reduce la confianza del deportista. ¿Vale? Pues veamos qué autores dice eso o si hay algún autor o autores que dicen lo contrario. Entonces, en este apartado de discusión tienen que aparecer todos los artículos revisados. Si has revisado 40, 25, 30, tiene que aparecer aquí dentro del texto esas 25, 30 o 40 citas. Y todo el contenido, insisto, tiene que ser referenciado. Si yo digo que a mayor ansiedad, menos confianza, no me quedo con los brazos cruzados y tan ancho. Lo que tendré que poner es qué autores están diciendo esto. ¿Vale? Por tanto, tenemos que agrupar ideas o conceptos comunes o en contra, ¿no? Quizás, oye, hay 20 estudios que dicen que a mayor ansiedad, menos confianza, pero hay 2 autores que matizan que eso dependerá en función del nivel competitivo, de los recursos deportivos o lo que sea,
¿no? Entonces, doy, digamos, esa visión más amplia, pero todo siempre referenciado y tiene que aparecer todos los trabajos. Tengo el consumo de la pornografía durante la adolescencia se asocia de manera significativa con diversas consecuencias como el sexismo, la violencia y el uso de sustancias. Vale, ¿quién dice esto? ¿Ok? Bien. Y una vez que hemos definido la temática y los autores, bueno, pues lo puedes desarrollar un poquito más. Bueno, ¿y esto qué significa? ¿O esto qué impacto tiene? Pero siempre partiendo del propio trabajo, insisto, con todo el cariño del mundo, no es una opinión personal sobre el tema, sino que dicen los artículos de investigación. El consumo de pornografía se ve influenciado y fomentado por otros factores que afectan a niños y adolescentes, la adicción a Internet y las pantallas, ¿vale? ¿Quién lo dice? ¿Vale? Y después me lo desarrollas un poquito en función de estos trabajos. Así con cada temática que vaya surgiendo, ¿vale? Bien. Después viene el subapartado conclusiones. Y por decirlo de una forma, en conclusiones hay que hacer un resumen, rescatar las ideas principales de todo lo que hemos revisado. Por tanto, a partir de estos resultados se concluye que los diferentes puntos importantes brevemente especificados, brevemente, porque fijaros que no dura más de una hoja aproximadamente, en relación, bueno, a partir de esto, ¿qué concluyo? Concluyo esto, concluyo esto, concluyo esto, concluyo esto. Fantástico. Muy bien. Después viene otro subapartado, que es el de limitaciones y perspectivas futuras. ¿Qué significa esto? Que este estudio, esta temática, vamos a detectar limitaciones. Por ejemplo, que se han centrado solo exclusivamente o principalmente en un estudio y no en un tipo de deporte y no otros. Que el número, el N de los estudios es bajo, por ejemplo. Que la mayoría de los trabajos se centra en deportistas amateur, porque quizás la población de alto rendimiento es más difícil llegar. No lo sé, tenéis que ver metodológicamente en general qué limitaciones percibís en el estudio de esa temática y de vuestro propio trabajo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, habéis utilizado esas 3 bases de datos y no otras. Si utilizáis otras, posiblemente surjan más artículos. Estáis como únicos investigadores y eso puede tener un sesgo. No hay 2 personas al menos que esté, digamos, revisando y consensuando todo lo que hacéis. Entonces tenéis que hacer un breve análisis de limitaciones del estudio y de la temática y de vuestro propio trabajo. Bien, después viene un apartado importante que es el de aplicabilidad. ¿Qué significa? Bueno, todo esto que hemos revisado, todo hemos aprendido, ¿qué aplicabilidad tiene? ¿Vale? Habrá cosas que aquí sí lo tendréis presente de los propios artículos u otros que aquí quizás podéis sumar un poquito más. Pero la idea es decir, a ver, a partir de estos datos o de esta información, ¿qué aporta o qué parte práctica puede tener para los deportistas, para las familias, para entrenadores, directivos y para los propios psicólogos, ¿vale? Esto que hemos estudiado, ¿qué aplicación tiene? ¿No? Por decirlo de una forma, como idea. Vale, una vez que ya terminamos eso, iríamos ya a la parte final, que serían las referencias bibliográficas, que es muy, muy, muy importante. Lo primero que tenéis que empollaros y conocer la norma APA 7.0, que es la que se os va a pedir, ¿vale? Y os pongo, tenéis que buscar, y creo que dentro de los tutoriales de la propia universidad o en algunas páginas web podéis tener un resumen de los principales aspectos de la norma APA 7.0, ¿no? Por ejemplo, si tengo 3 o más autores, se pone el primero más et al, punto coma y el año. Si son 2, se ponen los 2. Si es 1, se pone 1. Es un ejemplo, ¿no? Cuidado con los programas. Imagínate que vas a Google Escolar o tienes un programa para que te haga las referencias. Cuidado porque las suelen hacer mal. Vais a tener que ir una a una. Por ejemplo, está mal citado o en vez de poner el primer apellido pone el segundo. No te pone el DOI, que es esta referencia. El DOI es un numerito que tú cuando pinchas en él accedes automáticamente al artículo. Entonces, cuidado
con los programitas vais a tener que revisar artículo por artículo para ver si realmente está bien escrito y está bien puesta, digamos, esa referencia bibliográfica. Por eso necesitáis revisar Normapa 7.0. Recordar, además de tener cuidado con los programas, que toda referencia que aparece en las bibliografías tiene que estar citado dentro del texto y todas las citas dentro del texto tienen que aparecer dentro de las referencias bibliográficas. No puede haber un trabajo en referencias que no esté citado, fuera, no va. Y no puede haber una cita que no tenga su referencia bibliográfica, pues habrá que buscarla y habrá que ponerla, ¿sí? Y después, por último, prohibido utilizar IA. Quiero que os estrujéis la cabeza, que leáis, resuméis, sintetizáis, debatís, que le deis al coco como parte de vuestro entrenamiento cognitivo y de desarrollo a nivel cerebral. Las redes sociales y toda la parte tecnológica puede estar buena hasta cierto punto, pero llega otro punto que al final lo que hace es atrofiar el cerebro y hace que no desarrolles tus funciones cognitivas que tanto necesitamos. Necesitamos pensar y ser inteligentes y desarrollar capacidades y la única forma es de poder trabajarlo. Y como os decía, una vez que tengo todas las referencias bibliográficas bien citadas, que el nombre de la revista va en cursiva, al igual que el número, no el volumen, con el DOI. Si no hay DOI, se pone en el enlace. Imagínate que un artículo no tiene DOI porque la revista no tiene DOI, pues se pone el enlace, por ejemplo esta, que es una página web, se pone el enlace del artículo o de la página web en el cual vamos a acceder. Y una vez que terminamos todo, pues presentaríamos una tabla y resumen de todos los trabajos ordenados del más antiguo al más reciente, en el cual se hace una breve descripción del método, los datos principales, de los principales resultados y de las conclusiones, ¿vale? Resumen de trabajos revisados sobre el impacto psicosocial de la pornografía en la adolescencia. N en cursiva, igual en este caso a 40, y tenemos una tabla resumen de todos los trabajos que hemos revisado, que en este caso eran 40. Vale.